tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más para continuar en esta serie de mensajes que hemos llamado Colaboradores en Cristo. Y hoy vamos a ver a una mujer, a una hermana en Cristo, cómo ella tenía ciertas actitudes en su corazón, en su personalidad, que hace que la podamos llamar así. Ella fue una colaboradora en Cristo, ¿verdad? Esta hermana, esta mujer, la encontramos en el capítulo 16 del libro de Hechos y ella se llama Lidia. Vamos a ver ahí en Hechos 16, vamos a empezar en el versículo 13 y vamos a leer algunos versículos para ver 4 pensamientos o 4 ideas respecto a lo que ella tenía o llegó a hacer para convertirse en una colaboradora en Cristo. Dice así, Hechos 16 en el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, es muy interesante este pasaje de la Biblia. Aquí quienes están hablando cuando dice que salen de la puerta y van hacia el río, son Lucas, Pablo, Silas y Timoteo. No es un día de reposo, dice, salen de la ciudad, probablemente preguntaron de una sinagoga o si había alguien que estuviera interesado en la palabra de Dios, y salen y se encuentran a un grupo de mujeres. Ahora, lo primero que podemos ver de Lidia es que ella buscaba a Dios. Vamos a ver aquí en el versículo 13, como leímos hace un ratito, dice que ellos salen de la puerta de la ciudad, se van hacia el campo, llegan al río y dice esta oración, donde solía hacerse la oración. Ahora, esta palabra solía nos da la idea de frecuencia, nos da la idea de que con constancia salían y se reunían. Y ahí en este grupo que salía y se reunía, no sabemos cuántas mujeres eran, pero hay una que sobresale y ella es Lidia. Entonces, por eso podemos decir que ella buscaba a Dios. No se habla si tenía un problema o no, pero nos habla de esa actitud que ella buscaba a Dios. Ahora, esto es muy interesante porque podríamos decir que todos los cristianos buscamos a Dios, pero a veces buscamos a Dios cuando tenemos un problema, ya sea económico o de salud, o quizá un problema familiar, y ahí hay como un fervor en cuanto a buscar a Dios, en cuanto a buscar ayuda de un hermano para que nos dé un consejo o nos guíe hacia una solución. Pero a veces ha sido mi experiencia que cuando ese problema se soluciona o cuando ese hermano o hermana que está en ese problema encuentra un poco de paz y de tranquilidad, como que se aleja un poquito de Dios y como que pues ya está tranquilo, ya está en paz, y entonces ya no busca a Dios como cuando lo buscó cuando estaba en problemas. Yo creo que esta actitud de Lidia es algo que nosotros podríamos imitar. Buscar a Dios siempre, no nada más cuando estamos en problemas, no nada más cuando necesitamos algo, no nada más cuando enfrentamos algo que nos causa temor, sino siempre buscar a Dios. Como dicen por ahí, en las buenas y en las malas, en las mejores y en las peores, siempre buscar a Dios. Dice ahí este pasaje que ella solía, junto con otras mujeres, salir y reunirse para orar, para buscar a Dios. Y dice ahí que ellos, Lucas, Pablo, Silas y Timoteo, dice que salieron, hablaron a las mujeres que se habían reunido. Y dice ahí entonces en el versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora aquí vemos que ella tenía un corazón sensible a la palabra de Dios, a buscar la voluntad de Dios. Parecen cosas muy comunes, palabras muy comunes que quizá no nos dirían nada, pero revela la actitud de Lidia en cuanto a la palabra de Dios. Dice que estaba sentada, estaba reunida, se habían reunido para orar. Llegan estos varones de Dios y empiezan a hablarles. ¿Y cuál es la actitud de Lidia? Dice ahí que ella adoraba a Dios. Ella quería tener esa comunión con Dios. Tenía ese corazón sensible, como decíamos, a la voluntad de Dios, a su palabra, a la presencia de Dios en su vida. Y dice ahí que ella estaba oyendo. Ahora eso parece algo muy simple, pero no sé si les ha pasado que a veces estamos en un lugar, alguien está hablando, pero a veces nuestra mente o nuestro corazón están en otro lado. Y realmente no estamos oyendo, no estamos poniendo atención. Y aquí lo que nos dice de Lidia es que ella estaba oyendo, no solamente con sus oídos, sino también con su corazón. Entonces vemos aquí a una mujer que buscaba a Dios, y vemos también que esta mujer, esta hermana, tenía un corazón sensible a la voluntad de Dios y estaba atenta a lo que Dios le estaba hablando a través de estos hermanos. Ya. Muy bien, vamos a continuar. Decíamos, son 4 pensamientos o 4 ideas respecto a Lidia. Ya vimos que ella buscaba a Dios, le interesaba saber de Dios, ella adoraba a Dios. Decíamos también que ella tenía un corazón sensible hacia la palabra de Dios y hacia la voluntad de Dios para su vida. Continuando en este versículo, en el versículo 14 y 15, dice que ella estaba escuchando, estaba oyendo, y dice esta frase: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en ese momento, entre esas palabras y el versículo que sigue, no nos dice aquí Lucas, que es el que escribe este libro, pero hubo un momento de convicción en el corazón de Lidia, un momento en el cual ella reconoce que ella es pecadora, que ella necesita reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, y que necesita entregarse hacia Dios. Y fíjense lo que dice el versículo siguiente, y aquí vemos el tercer pensamiento respecto a la vida de Lidia. Ella toma la decisión de obedecer la voluntad, de obedecer la palabra de Dios. Ya vimos que ella está atentamente escuchando, que el Señor toca su corazón, que el Señor habla a su corazón, y a manera de comentario también, Dios siempre habla, pero no todos escuchamos. A veces nuestro corazón está lejos, o nuestro corazón o nuestra mente están distraídos. Podríamos ponerlo de esta manera: Dios habla al que quiere escuchar. Y aquí Dios le habla a Lidia, y ella escucha, y como decíamos, hay ese momento de convicción. Y fíjense el versículo que sigue, dice ahí en el versículo 15: y cuando fue bautizada, dice, y su familia. Ahí podemos atar ese verbo a ambas partes, donde ella es bautizada y su familia es bautizada también. Pero hablando específicamente de Lidia, ella buscaba a Dios, ella tenía un corazón sensible a la palabra y a la voluntad de Dios, y ella toma la decisión personal de obedecer a Dios y es bautizada. Ella obedece porque Dios tocó su corazón, pero al mismo tiempo ella estaba dispuesta a obedecer a Dios. Y eso es algo muy importante. Muchos de nosotros a veces somos como intermitentes, a veces sí queremos, a veces no queremos, pero aquí vemos a una mujer que toma esta decisión y prácticamente en el mismo instante ella decide obedecer y ser bautizada. Pero no se quedó ahí. No solamente se convirtió en lo que a veces somos muchos miembros de las iglesias, que pues creemos en el Señor Jesús y nos bautizamos y hasta ahí queda, ya no hacemos nada más. Y si vamos al templo, pues leemos la Biblia ocasionalmente, oramos, damos nuestros diezmos y ofrendas. Pero fíjese lo que hizo aquí esta Lidia.
en esta parte final de este mensaje. Dice el versículo 15 otra vez, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Ahora no era nada más una cuestión de hospitalidad, sino ella, creo yo, por lo que se ha mostrado de ella y su corazón, que ella quería recibir la bendición de tener a estos hombres de Dios que estaban predicando la palabra del Señor. Y vemos más adelante, unos 10 o 12 años después, que Pablo escribe una carta a los filipenses. Y aun cuando en esa carta ella no es directamente mencionada, pero podemos pensar que esto fue el inicio de esa iglesia de los filipenses. Probablemente cuando Lidia invita a Pablo, a Silas, a Lucas, a Timoteo, le dice, vengan a mi casa y quédense. Quizá ellos dijeron, no, Lidia, mira, pues somos 4 y pues vamos a hacer una carga para ti. Pero fíjense lo que dice la parte final de ese versículo. Dice, nos rogó, entrad en mi casa, pero luego dice, y nos obligó a quedarnos. Parece una palabra un poco fuerte, nos obligó. Pero yo creo que era ese deseo de ella de seguir recibiendo bendición, de quizá preguntarle a Pablo, oye, ¿cómo se ha extendido el evangelio en otros lugares? ¿De aquí a dónde vas a ir? ¿Hay algo en lo que nosotros podamos ayudar? ¿Cómo podemos orar por ustedes para que ustedes sean bendecidos por Dios y el evangelio pueda seguir prosperando? Y eso es lo que hace un colaborador en Cristo. Vemos aquí como algo de crecimiento. Primero, ella busca a Dios con un corazón sensible, un corazón que desea, que está buscando y desea encontrar la voluntad de Dios en su palabra. Una vez que encuentra esa voluntad de Dios en la palabra del Señor, obedece, decide obedecer y después quiere recibir bendición, obviamente, pero yo creo que quiere también ella compartir bendición con otras personas. Podríamos ponerlo de esta manera, que ella abrió su corazón al Señor y después abre su casa al Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y una vez que Cristo nos ha rescatado, Cristo nos ha salvado, algo que debemos buscar es el hecho de procurar ser colaboradores en Cristo, no nada más ser como espectadores en un sentido, sino colaborar en la obra del Señor para que otros conozcan de la salvación, otros conozcan el amor y el perdón que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas son las 4 ideas o 4 pensamientos que podemos tomar de la vida de Lidia. Ella buscaba a Dios, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Ella buscaba encontrar la voluntad de Dios y tenía un corazón sensible a la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón sensible y cuando Él nos revele su voluntad, tomemos la decisión de obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y después hagamos lo posible, ya sea con nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro dinero, el convertirnos en colaboradores para extender el reino de Dios, para que el Evangelio se lleve a todo lugar. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, gracias a Dios por su palabra. Esperamos que Dios hable a nuestro corazón y nos ayude a ser colaboradores en Cristo. Nos vemos hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.